Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, soy Jorge Marín y es un placer invitaros a disfrutar de un capítulo especial de Al otro lado del micrófono. Episodio 350 ya, y eso significa un capítulo un tanto especial y sobre todo más largo de lo habitual, como ya imaginaréis, y si no, pues bueno, tenéis una pista en el propio titular del capítulo. No estoy solo para este 350 y es que he decidido reunirme con Carmen para darle una especie de recompensa. Me explico. Si escuchasteis el episodio 338, sabréis que ella nos invitaba a participar en un evento online que había creado para la Asociación Alicantina de Podcasting, Alipod, sobre este año de pandemia y el impacto que ha tenido dicho año para los podcasters, para los oyentes y, bueno, para el podcasting en general. Pues bien, ese evento se celebró el pasado 27 de marzo, salió todo fenomenal con unos 20 o 25 participantes, muy activos todos, sí que hay que decirlo, y ya ha sido publicado en un formato podcast durante la semana pasada y lo tenéis disponible en el canal de iVoox o bueno, en todos los canales habituales de Alipodcast, el podcast de la Asociación Alicantina de Podcasting. Si ya para los moderadores fue un tanto locura el capítulo, el hecho de tener que ir pivotando entre diferentes mesas redondas para exponer los puntos a tratar, para apuntarlo todo, para dar nuestra propia opinión y luego además sacar las propias conclusiones entre todos, imaginad para Carmen, que estaba a su vez coordinando que todo fuera bien de tiempo y que estaba organizando las mesas, que no se quedara nadie fuera, que hubiera moderadores en todos, en fin, seguro que nos lo comenta a lo largo de este episodio. Por eso yo le planteé que, ya que no había podido participar de una manera tranquila, pues se pasase al otro lado del micrófono para que ella misma pudiera responder a esas preguntas que nos había propuesto a todos y de paso, pues que analizásemos un poco los resultados que había obtenido del evento, tanto ella como todos los moderadores. Y ya que se trata de un lunes podcastero este capítulo, y aunque durante esta grabación tanto Carmen como yo vamos a soltar alguna que otra recomendación, lo que voy a hacer es dejaros los 6 audios que se obtuvieron de dicho evento, un año de pandemia, un año de podcast, en el post de hoy en mi blog, en jorgemarinieto.com. También en dicho post vosotros podéis dejar vuestras propias recomendaciones de esta semana, como viene siendo habitual en cada lunes podcastero, que aunque yo me haya salido un poco de lo habitual, no quiere decir que vosotros lo hagáis. Así que por favor, seguid recomendando podcast. Vamos con esta conversación con Carmen y después de esto me despido como es habitual. Empezamos. Bueno, pues el pasado 27 de marzo nos reunimos tanto Carmen como yo, como muchos otros podcasters y muchos otros oyentes en una mesa redonda que organizó Alipod, aunque hay que decir que en realidad la organizó Carmen, con mucha ayuda, eso sí, pero fue Carmen la culpable de que nos juntáramos mucha gente en un macro Zoom dividido por muchas salas y bueno, ahora os iremos contando un poco cómo fue la historia, pero lo más gracioso de todo es que Carmen organizó todo. Carmen propuso las preguntas, Carmen organizaba los grupos, Carmen hacía, Carmen deshacía, pero al final Carmen no trató sobre todos los temas que nos propuso ella y se quedó como una mera oyente o espectadora de todas estas mesas redondas. Por eso he cogido yo hoy, la he robado un ratito de una tarde, una semana después, y nos va a responder todas estas cuestiones que nos planteó ella en 5 o 6 pequeñas... Sí, 5 bloques eran. 5 bloques sí. Con varias preguntas sobre cómo nos ha afectado o cómo le ha afectado a ella la pandemia y yo seguramente respondo alguna también, pero bueno, mi parte sí que la podréis escuchar en los audios que va a colgar Alipod junto con la del resto de participantes de todas estas mesas redondas, porque hay que decir que era una sola reunión, un solo webinar, pero que luego se subdividía en diferentes mesas redondas que Carmen iba cambiando a los asistentes, iba con como las cenas de boda o las comidas de boda que iba cambiando la gente de mesa, pues así en cada ronda. Yo creo que lo he resumido bastante bien. Sí. ¿Cómo fue? Luego, ahora las preguntas, es que no he querido desvelar nada para ir de ahora tratándolas poco a poco. Bueno, fue un poco estresante como organizadora porque aunque fue un evento que vinieron solo 22 personas o 23, era la primera vez que lo hacía, entonces estaba un poco nerviosa con las pruebas y que si funciona, que si no funciona, que cómo funciona el Zoom. Yo lo controlo en mi trabajo, pero a nivel de un grupo normal, ¿no? Pero no de subgrupos, no lo había hecho nunca.
Y bueno, gracias a algunos de vosotros que me ayudasteis a hacer primero algunas pruebas, iba ya un poco más sobre seguro, pero luego, claro, siempre te pasan cosas que no esperas y gente que entra tarde que ya no sabes cómo meterlos y bueno, esas típicas cosas. Pero aparte de esas cosas técnicas, yo estoy muy contenta con cómo fue, pero sí que te tengo que decir que hablé un poquito porque en algunos grupos sí que me metí. No estuve todo el tiempo, pero sí que me metí un poquito en algún grupo. O sea que algún tema sí que lo hablé o escuché más que hablar, pero bueno, participé y me apetece contestar a las preguntas, ¿eh? Eso te iba a decir, digo que aunque contestaras alguna seguro que no es como hoy, porque en ese momento íbamos sobre todo con el cronómetro en mano, porque claro, teníamos 20 minutos por cada ronda y en todas las mesas había pues mínimo 3, 4, incluso no sé si hubo algún grupo de 5, pero claro, era como tenemos que contestar 5 o 6 preguntas, 3 o 4 personas, 5, pues tenemos 2 minutos como mucho por persona de respuesta o menos, y en nada que un compañero se le fuera un poco de las manos la respuesta, pues el siguiente no tenía tiempo y así. Pero hoy no, hoy vamos a estar más tranquilos, vamos a pasarnos por todas ellas y bueno, como comentaba antes, el resumen o el título que le da pie a esta charla o esta mesa redonda fue un año de pandemia, un año de podcast, una mesa redonda para que podcasters y oyentes hablemos sobre este año de podcasting. Y como aquí los dos somos tanto podcasters como oyentes, así que, y hemos sufrido una pandemia, pues nos vale para ir respondiendo a todo esto. Pero bueno, vamos primero como oyentes a ver cómo nos ha influido la pandemia en nuestros hábitos de escucha, que esto yo sé la respuesta de Carmen porque me la he spoileado hablando sobre otras cosas, pero bueno, para que os entréis todos. Carmen, ¿cómo te ha influido la pandemia? Pues mira, yo venía de unos años en los que estaba escuchando muy poquito podcast, porque yo antes escuchaba podcast en mi camino al trabajo, en el autobús, y me compré una moto, porque es que mi trayecto está muy cerca de mi trabajo está muy cerca de mi casa, pero en autobús es como la muerte, tardo al final como 40 minutos en llegar y entonces lo hacía como 4 veces al día el trayecto de ir y volver y entonces si sumas al final son un montón de horas, ¿no? Que estás en el transporte público. Pero ya decidí comprarme una moto, con lo cual el trayecto lo hago en 15 minutos, pero no puedo escuchar podcast mientras voy en moto. Entonces he perdido todo ese tiempo del transporte, ¿no? que usaba, que era donde fundamentalmente yo escuchaba podcast. Entonces, pues venía de ese bajón de escuchas del año pasado y tal. Y justo con el confinamiento, como dejé de moverme porque estuvimos en casa y al principio no estaba trabajando, pues sí que me entretenía bastante escuchando podcast, haciendo podcast y bueno, pues las tareas de casa, lo típico, ¿no? De fregar, de no sé qué, pues siempre acompañada con podcast. Y después empecé a trabajar online. Por las mañanas sí que voy al trabajo, pero por las tardes online. Entonces, ese tiempo que me ahorro de ir y volver, pues al final sí que lo estoy dedicando mucho a escuchar podcast o que tengo más tiempo libre para pues, salir a andar, por ejemplo, y entonces escucho podcast. Y la verdad que sí que he visto que este año he subido mucho las escuchas y el otro día estuve contando más o menos cuántos episodios había escuchado y me salían unos 300, que está bastante bien para mí. No sé tú, porque tú escuchas muchísimo, yo creo que más que yo, pero 300 episodios a mí en un año me sale casi a uno, bueno, casi uno al día, ¿no? O un poquito menos de uno al día, pero me parece que es un buen ranking para mí. Y en esos 300 capítulos que has escuchado, ¿algún podcast ha habido nuevo que se haya incorporado a tu parrilla? Sí, he escuchado muchos nuevos. De hecho, yo pienso que he abandonado algunos que escuchaba. Sí que me ha pedido el cuerpo mucho viciarme a cosas con temporadas ya resueltas, ¿sabes? Como de True Crime, por ejemplo. Pues un episodio, o sea, un podcast que es una temporada entera de un True Crime y me he viciado a escuchar eso, ¿no? Luego lo he acabado y pues he buscado otro True Crime. Entonces sí que he incorporado un montón de podcasts nuevos. Un montón, ¿eh? Pues a mí esos de los que ya son con temporadas cerradas, a ver, no es que me dé pereza, pero sí como que me dan como sensación de, bueno, si ha terminado,
no hay prisa, y me los dejo ahí y digo, ya lo escucharé. Pues esos al final son los que menos escucho, porque digo, es que está ahí, pero es que ha terminado ya. Ay, qué pena. Ya. Entonces, claro, me da pie a... No, tengo que escuchar porque como siguen grabando, uy, que pierdo el hilo y parece como que me ejerce más presión. Sin embargo, los que son a temporada cerrada siempre digo, bueno, pues ya lo cogeré. Y luego me pego la atracón. Bueno, es muy interesante eso, ¿no? Porque yo al final lo que he estado era un poco, pues como que no me apetece seguir el ritmo de la gente de grabación, ¿no? Entonces es como que yo voy a mi ritmo y ya prefiero tirar de cosas antiguas. Es que fíjate, he estado escuchando podcasts que a lo mejor eran de hace 7 años o algo así, que de repente los encontré y digo, pues mira, voy a escuchar este, ¿no? Y no, pues que no te importa mucho la fecha de publicación, a mí al menos no me importa. Y bueno, pues he escuchado cosas muy interesantes, novedosas de este año, porque entre ellos está, por ejemplo, el que recomendamos hace poco de Bill Gates, que este es nuevo de noviembre o diciembre de 2020. Es pandémico, sí. Sí, pero luego he escuchado pues algunos que eran pues de 2019, de 2018, que todavía no lleva, algunos que todavía no llevaba al otro lado del micrófono, que me apetece muchísimo hablar de ellos, pero que todavía no he encontrado el momento de llevarlos. Y, por ejemplo, te puedo recomendar uno que me pareció muy guay, de un asesino en serie de estos brutales de Estados Unidos que no se sabe ni cuánta gente mató, y ese es completamente adictivo. Y este era de 2019, ¿no? Entonces vas escuchando todo el caso, cómo se va desentrañando un caso que era muy antiguo, de los años 70 o así, y claro, te vicia, y lo que a mí me gusta es que tiene una conclusión, ¿sabes? Porque otros que escucho de True Crime que están abiertos y te quedas como, ¿y qué hago yo ahora con esto? ¿Quién mató a Laura Palmer? Claro, entonces pues me gusta saber que hay una conclusión y que se ha llegado a ¿no? A saber, pues sabes al final, pues que este hombre llegó a la cárcel o no sé qué, se murió, tal, el asesino, ¿no? Pero bueno. Y entre esos, hay que decir que este episodio, antes he hablado yo con Carmen pensando que iba a salir un día, pero no, va a salir en otro día, y vale. Como este va a salir un lunes, no va a haber esta semana lunes podcastero, así que apuntaros bien ese. ¿Cuál es el título como recomendación de esta semana? Este se llama ¿Cuál es el título de ese? Bear Brook. Como Oso Brook, no sé, lo escribiremos en el link para contarlo. Vale, sí. Este es un caso de New Hampshire, un asesino en serie de estos horrorosos que descuartizaba gente, lo metía en ¿cómo se llama? En barriles, los cerraba y los abandonaba en el bosque. Y pasaban años y de repente se encontraban un barril con un cadáver ahí descompuesto, no sabían si eran adultos, si eran niños, además era un hombre que mataba a cualquier, no tenía un modus operandi, ¿no? Mataba a mujeres, mataba a ancianos, mataba a niños, o sea, de todo. Y bueno, es increíble la historia, ese es increíble. Tengo más, que bueno. Venga, otro más. Bueno, otro que me pareció súper interesante es el de Hurricane Tapes, se llama, ¿sabes? ¿Has visto la película esta del boxeador que... Ay, ¿cómo se llama? Huracán Carter. Sí, ¿Te suena sí. Huracán Carter? Sí, eso me suena de haberla visto, yo creo. Bueno, pues fue un caso muy famoso de un boxeador afroamericano que le acusaron de haber matado haber hecho una matanza en un bar, de haberse cargado a no sé cuántos en un bar. Entonces le culparon a él y le juzgaron así como un juicio de esto súper malo y le metieron en la cárcel. Y entonces se convirtió en un caso súper mediático porque Bob Dylan, entre otros famosos, abogaron por él y hicieron una canción en su nombre contando su historia y todas las incongruencias que había en el caso, todos los errores policiales que habían hecho, todo esto del profiling, ¿no? Que llaman esto de que como es negro y estaba allí, pues seguro que era él el asesino, ¿no? Pues todo este tipo de injusticias que se cometieron yo creo que esto era en los años 70. Y entonces como este caso tan mediático fue... un poco un marcador de cambio social
en la era de los 70, en la era de buscar las libertades civiles y todo esto, y es súper interesante el caso. Y también tiene muchas cintas grabadas del huracán Carter, que cuando se murió, pues bueno, salió de la cárcel y no sé qué, y estuvo grabando infinidad de horas. Y entonces un amigo pues lo entregó a pues alguien, a un productor de radio, de podcast o no sé qué, y entonces montaron el podcast todo con testimonios reales de él y de pues la gente que estaba con él, otros que fueron también, se suponía, cómplices del crimen y tal, pero que era todo un montaje, vamos. Y bueno, hay película de esto y bueno, ese también me gustó mucho, es de BBC y me parece una pasada. Y este es fíjate, es del año 2019, o sea que ya te digo que yo escucho hacia atrás, no hacia adelante como tú. Yo voy hacia atrás. Bueno, no te creas, ¿eh? Hace poco estuve escuchando yo aquí, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero al hilo de lo de escuchar podcast antiguos, resulta que estuve buscando una canción muy antigua de Gravina 82 con todo este tema que ha salido de Rocío Carrasco. Tenían una canción que se llamaba Melocotón Kane Ortega, en homenaje a Ortega, ¿cómo es? Ortega Cano. Sí, Ortega Cano. Sí. Y me descargué unos cuantos episodios de cuando la sacaron y no conseguí dar con ella, y al final me escuché 3 o 4 capítulos del 2011. O sea que Antiguo, con capítulos de 10 años de antigüedad. Pero oye, como son de humor, quitando alguna cosilla que tienen por ahí, pero eran completamente válidos hoy en día, ¿eh? Sí, sí. Alguna cosa que te sacaba de contexto, pero bueno. Sí, además Gravina, como es ese humor tan surrealista que a lo mejor hablan de una película de los años 80, como no sé, exacto, como te hablan de una cosa muy tonta que no tiene fecha. Pues mira, el último... Hay que ver cómo han evolucionado. Sí. Perdona, el último que te recomiendo, que estoy escuchando, que me lo escuché, no sé, creo que la semana pasada lo terminé de escuchar, es otro de la BBC que se llama The Battersea Poltergeist. Y esto es un caso real de un poltergeist en una casa en Inglaterra. Ojo, no nos desveles mucho, que luego no nos tienes que dedicar episodios completos. Venga, pues este no te lo Déjanos cuento. con la miel en los labios. Solo te digo que me daba tanto miedo que lo he tenido que escuchar caminando por la calle, porque dentro de mi casa me daba miedo escucharlo. Joder. Pero es un caso súper chungo que está súper documentado además, y hasta en el Congreso de Londres estuvieron debatiendo sobre este poltergeist. O sea, fue una cosa brutal durante 12 años. O sea que... Hostia, pues sí. La verdad que siempre te digo lo mismo. Digo, me da pena no entender el inglés a la perfección y perderme estas cosas. Yo me tengo que poner las pilas, todos los años lo digo, sí, pero Jorge, me tengo que poner las pilas para descubrir estas joyas. Todo es ponerse, ¿eh? Todo es ponerse. Ya. Es una cosa de práctica. Sí. Luego hay muchas veces que me pongo una serie o algo, o incluso unas declaraciones, y yo mismo me sorprendo atendiéndole, y que hay veces que no tengo que mirar los subtítulos, ¿sabes? Que me entero a lo mejor no al 100%, pero luego ya con el contexto y demás sí que me entero. O sea que en un podcast a lo mejor es cuestión de bajarle un poco la velocidad y de vez en cuando pues mirar la nota del programa o algo así, pero bueno, sí, como dices tú, todo es ponerse. Todo es ponerse y... Pero bueno, dime. Perdona, no, nada, perdona, continúa. No, que si estos podcasts los has escuchado dentro de alguna nueva plataforma de estas que han salido no voy a decir en la pandemia, pero bueno, en el último par de años, pues mira, de estas nuevas plataformas de podcast. La verdad es que no, porque yo soy muy fiel a mi podcatcher, que es Pocket Cast. Estoy muy contenta con cómo funciona, con las funcionalidades que tiene. Me parece muy práctico, lo veo todo muy rápido. O sea, me gusta mucho cómo es. No tengo publicidad, la pagué en su día y ya me he olvidado, ¿no? Entonces ya, la verdad es que siempre busco ahí. En otras plataformas, por ejemplo, Podimo, probé a utilizarla, pero me perdía mucho. No entendía dónde buscar las cosas, o para mí no me parecía tan fácil de usar como mi podcaster. Y yo soy un poco de la vieja escuela. Me acostumbro a una forma de cómo se hacen las cosas y me cuesta mucho cambiar. Entonces soy de las que en cuanto cambia algo de un programa ya no, estoy perdida, ¿no? Y entonces otra vez aprender otra plataforma me da un poco de pereza. Me la puse para probar, pero no he escuchado prácticamente nada. Uno o dos episodios que quería probar para escuchar, que solo estaban allí. Uno de Sune sobre la Chabel,
que me, me parece muy chulo, de juguetes antiguos. Ah, sobre los juguetes. Digo, ¿qué Chabel? ¿Quién es esa? Sí, sobre juguetes de los años 80 y así. Y bueno, había un episodio sobre la Chabel, que era mi muñeca que cuando yo era pequeña. Y pues nada, ese sí lo escuché ahí porque solo estaba ahí. Y también he escuchado alguno, el de Alberto Rey, que solo está en Sí. Podimo, pero lo hice con la versión de prueba y luego la verdad es que no me he suscrito, que luego hablaremos de los Sí, dineritos, eso te iba a decir. pero yo soy fiel a mi podcatcher, la verdad. Bueno, pues me viene muy bien que hayas dicho eso porque has respondido a la siguiente pregunta, que es ¿en qué aplicación has escuchado podcast? Pues bueno, yo también coincido contigo con podcast y aprovecho ya que nos hemos comido una pregunta para aclarar que yo creo que eso le ocurre no solo a Podimo, sino también a Spotify, por ejemplo, y es que yo creo que están pensados más para la gente que llega reciente a los podcasts, que se encuentran nuevos programas que hasta ahora, pues a lo mejor en otras plataformas no es que no los quiera escuchar, es que como es la primera vez que escucha podcast, pues se lo encuentra allí y seguramente llegue mucha gente tanto a Spotify Podcast como a Podimo que ellos va a ser su nueva forma de consumir contenido en podcast, va a ser así, con lo cual se van a acostumbrar a hacerlo así y a no tener que buscar de qué es eso, de un feed, de un RSS. Yo, ¿por qué voy a buscar si aquí me ofrecen contenido muy bueno, siempre en portada? Tengo contenido aquí, ¿yo para qué me voy a buscar la vida fuera de Podimo, fuera de Spotify? Si ya me lo ofrecen aquí esta gente, pues ya, ¿para qué voy a? No me voy a complicar más. Como cuando alguien llega a un HBO o a un Netflix que tiene ahí un mogollón de contenido y si se lo pasa todo o si se lo consume todo, pues a lo mejor ya mira fuera de ahí. Pero yo creo que en principio está más pensado quizás a la gente que llega de nuevas. Sí, gente así que están empezando a escuchar podcast ahora que me preguntan, ¿tu podcast está en Spotify? O sea, es que ni se plantean en otra aplicación porque es la que tienen o la que conocen, ¿no? Y a mí me parece súper válido. Yo no he escuchado muchos podcasts en Spotify, algunos escucho ahí, pero sobre todo me gusta porque lo puedes compartir en Instagram a través de Spotify, que desde mi Bueno, podcatcher mira, ahí es más aprovecho. difícil. Tú puedes, es que yo no sé si ha sido mi teléfono o una actualización de Instagram o de Spotify, pero yo cuando ya le doy a compartir no me deja, o sea, me deja compartir en las historias, pero no me sale voy a intentarlo ahora mientras hablamos, pero no me sale la caratulita que salía antes. Es verdad que y sale. el otro día yo lo probé y me salió distinto, me salió diferente, pero es verdad que yo cuando lo quiero compartir en Instagram suelo abrir el episodio en Spotify y enviarlo a Instagram, que te suele poner un fondo del color similar y no sé qué, y ahí suelo Pues no, escribir o poner. ya no, eso no funciona. Ya no funciona. Ahora, si le das a compartir historia, te abre las historias de Instagram como para que hacerla tú una foto. Pero ya sé lo que tienes que hacer. Tú tienes que mantener ¿Sí? Instagram abierto. Y ahora, cuando tienes Instagram abierto, en otra pestaña abres Spotify. Pruébalo así. Para también los oyentes que lo quieran probar. Sí. Una vez Pues que sí, tienes mira. abierto Instagram y abres Spotify y ya sí que lo envías, creo que ahí sí te publica. Pero si no, da como un error. Truqui, Carmen. Sí, pues mira, ¿Te ha pues funcionado? esto me viene muy bien porque en el trabajo no sabían hacerlo y yo, es que sois unos inútiles, pues no, era yo el inútil. No, es que no, a mí no sabían hacerlo. me ha pasado lo mismo que a ti, que un día lo fui a compartir y digo, uy, ya no me deja compartir. Y luego lo volví a intentar, estando ya Instagram abierto, y ya vi que sí que se comunicaban. Pero algo han cambiado, porque ya no te sale el episodio igual, sale un poquito distinto, pero bueno. Me parece útil por eso, porque es muy rápido para hacer el clic, ¿no? Directamente desde Instagram. Que sabes que la gran desventaja es que no te permiten los links y es un rollo estar siempre cambiando tu bio para poner el link especial de ese episodio, ¿no? Y eso a mí me parece un poco rollo. Bueno, y ya por último, como oyente, ¿interactúas con tus podcasters favoritos? Espero que no interactúes con estos asesinos en serie que escuchas tú. Pues, pues ¿sabes qué pasa? Que yo escucho muchos podcasts extranjeros y lo que pasa es que no te contestan. Entonces suelo escribirles o mandar un mensaje o incluso etiquetarlos si hacemos un episodio de Al Otro Lado que hablamos de ellos y jamás responden. Entonces, pues llega un momento que ya no escribo mucho. Sí que es verdad que he participado con Radiolab este año, que estoy súper contenta. Eso te lo tengo que contar. Porque Radiolab, pues no sé yo. Radiolab para mí es el mejor podcast del mundo, ¿vale? Para mí es Dios, es Radiolab. Entonces, pues es un programa que
tan increíble que no me he atrevido nunca a hablar de él al otro lado del micrófono, porque no sabría ni siquiera cómo explicar el podcast. Entonces, bueno, pues es un podcast de divulgación científica, filosófica, de todo. Y bueno, ellos suelen tener los créditos del programa y los sponsors que tienen, los suelen grabar oyentes. Entonces, está muy chulo como lo tienen, porque lo ponen en su página web, tienen como una grabadora online que tú puedes entrar y grabar el mensaje. Lo que pasa que no siempre tienen abierta esa opción, porque normalmente tienen muchos grabados, entonces no necesitan nuevas voces, ¿no? Pero como una vez al año abren la ventana, digamos, de grabaciones y invitan a los oyentes a que graben uno de estos textos, ¿no? Entonces yo me animé y grabé dos, uno de los títulos de crédito y otro de un sponsor que tienen de no sé qué serie, de Amazon TV, de no sé qué. Y bueno, pues me animé y lo grabé. Lo que pasa que pues la máquina que tienen, pues sí que te graba como mucho efecto de llamada telefónica. Y yo lo conecté con mi micrófono para que sonara súper bien y tal, pero luego suena como una carcasa súper lejos, como si estuvieses llamando desde, yo qué sé, desde la India y de una cabina telefónica, ¿sabes? Y nada, pero estoy súper contenta, entonces ahora sí que estoy con mucha ilusión escuchando todos los episodios nuevos para ver si salen mis títulos de crédito. Eso es la cosa que más me ilusiona a mí del mundo. Hostia, pues mira, me has dado una idea porque yo creo que sé con qué lo hacen, que creo que es la herramienta de SpeakPipe, me parece que se llama. Voy a hacer yo un experimento también para el otro lado del micrófono y los oyentes, a ver si le doy una vuelta y a ver cómo lo hacemos. Pues sí, es muy chulo, ¿eh? Porque luego siempre escuchas, sí. Te dicen que tienes que decir de dónde llamas, y entonces siempre estás escuchando gente de otros países y es muy difícil luego porque los nombres de los integrantes tienen todos el nombre súper raro. Es como Yada Bunrad, por ejemplo. Y entonces te ponen cómo se dice fonéticamente para que no te equivoques con los nombres. Pero claro, no es uno, es que a lo mejor son 15 nombres raros. Entonces tienes que ir uno a uno deletreando fonéticamente como te dicen. Entonces, bueno, tiene su gracia, pero bueno, esa vez sí que he participado y con eso estoy muy, muy contenta y con mucha ilusión de escucharme. Y luego he escuchado también... Tengo otro podcast que me gusta mucho, que es Planet Money, que todavía no lo he recomendado tampoco, y ellos a veces sí que piden a los oyentes que que envíen cosas o que les graben audios o lo que sea. Y con eso participé en una cosa que era mandarles una postal porque ellos querían como recibir postales de los oyentes desde todas partes del mundo. Entonces sí que les mandé una postal de una paella desde Alicante, no sé cuándo fue, hace unos meses, y nada, supongo que les habrá llegado. Es que como tampoco te responden, ese es el problema, que el feedback no es muy fluido. Es que al final los podcasts que más triunfan, que más éxito tienen, es raro que respondan. A ver, por otro lado es razonable porque claro, tienen que recibir mucho. Pero es una pena que no respondan al feedback tal y como lo hacemos los podcasters mundanos, por así decirlo. Sí. Que enseguida que te mandan un tuit, un mensaje, estás, ¡ay, responder! ¡Ay, una foto! ¡Uy, qué ilusión! Pero bueno, en su caso, pues es otro nivel. Sí, tienen millones de escuchas, o sea, millones, claro, te digo, de habituales que están suscritos, son millones de personas. Entonces, claro, entiendo que no pueden responder, pero bueno. Cuando pasa eso aquí en España y responde el podcaster en cuestión, pues hace mucha ilusión. Sí. Bueno, y en tu comunidad, en la comunidad o en las personas que rodean a tu podcasting, ¿has participado en charlas o seminarios o congresos de podcasting? No vale esta última mesa redonda porque ahí has participado, no. Ahí te la has comido tú enterita. Pues mira, participé para verlo, ¿no? En Podwoman, que me gustó mucho, el evento me gustó mucho. Lo que pasa que es verdad que era un evento que era durante un día, prácticamente todo el día. Y yo, pues me pilló un día que yo tenía mis cosas que hacer. Entonces, pues me pilló en algunos momentos que estaba en el transporte de un lado para otro. Y en otros que sí que estaba yo trabajando en mi taller, que bueno, que hay que decir que yo tengo un espacio en un taller, que soy artista también, y entonces pues a veces voy ahí a trabajar a mi estudio. Y entonces pues me pilló que estaba
justo que tenía que hacer unas cosas y entonces tenía ahí acompañándome el evento, que me pareció muy guay estar trabajando y estar escuchando, porque esa es otra de las cosas que he incorporado, que desde que tengo el taller, cuando estoy haciendo grabado estoy escuchando podcast, entonces por eso también he avanzado, o sea, he escuchado más. Y bueno, pues estuve participando en ese evento como oyente, claro, y me gustó mucho, estuvo muy chulo. Y hay algunas charlas que no me dio tiempo a escuchar porque estaba, ya te digo, en la moto, yendo y viniendo, entré en el supermercado tal, y esas sí que las tengo pendientes para oírlas, que sé que están en Podimo y las voy a escuchar. ¿Tú entraste? ¿O no No, pudiste? no, no, recuerdo, además que no sé qué me pasó ese día, pero sí, también tuve bastante lío y no recuerdo. Sí que igual las tengo ahí pendientes algunas porque sí que me parecía muy interesante, aunque no soy mujer, que esto es una de las cosas que sí que quería decir, que el evento estaba pensado sobre todo en podcasting femenino o en el papel de la mujer en el podcasting, pero eso no quiere decir que solamente sea recomendable para las mujeres, no, al No, contrario, no, para todos los oyentes y podcasters, sí, da sí. igual el sexo No, sí, o fue súper género. interesante y además una perspectiva femenina muy interesante, pero que Mm. cualquiera puede escucharlo, vamos. Por cierto, es que cuando se emita esto, como si estuviéramos en la radio, ya habrá salido un episodio sobre este tema precisamente que me ha grabado Katy de Born to be Punk Ajá. y hace mención a este evento también, así Muy que bien, te muy bien. recomiendo escucharlo porque ya habrá salido. Pues genial, pues mira, ese. Sí. Luego participé en MadPod en los eventos que Ah, tuvisteis sí, es verdad. de llevar a casa, ¿cómo era? No sé, en la pandemia, en Podcasters confinados o algo algo así. así, también Es que no participé sé, ahí. eso sí que me los he perdido. Sí, ahí participé que me Sí, con Mirindo, ¿no? entrevistaron con Berlanga, sí. Ah, con Berlanga, perdón. Berlanga y yo fuimos invitados y yo pienso que era Mario Girón, ¿no? El que nos entrevistaba, creo que sí. Sí. Y nada, me gustó mucho participar en eso, estuvo muy guay. ¿Qué más? Creo que también estuve al tanto de las JPod, ya lo tengo un poco difuso ya en mi memoria, Sí. pero creo que sí que también estuve viendo cosas de las JPod y pienso que eso fue más o menos todo. Sí, creo que no he Mm, participado en más mesas Pues que ya hace redondas ni nada de tanto que eso. parece que no, pero ha pasado un año solo desde que nos confinaron, Mm. pero es que en estos 12 meses todo el tema de eventos y eso, como se ha pasado al formato online, Ujú. parece que no, he ido a esto, pero luego te echas cuentas y dices, no, pero es que esto también, y este podcast en directo, y esto, y al final haces un montón de cosas que lógicamente si lo hubieras hecho en persona, a lo mejor al tener ¿cómo decirlo? Mm. Otra sensación del espacio-tiempo. Ujú. No, claro, porque fui allí y fui a hacer un viaje y luego estuve aquí, comimos en no sé dónde. Claro, pero esto al hacerlo todo en casa frente al ordenador es otra sensación muy distinta y Sí. tienes que hacer mucha memoria Sí, en no ubicarlo. recuerdas tanto las cosas porque es Sí, más un poco la rutina del día a día, ¿no? Ujú. sí, sí. Sí. Y como estás frente a tu ordenador, pues dices, sí, otro evento. Y claro, no sabes el trabajo que lleva detrás, las personas que están implicadas detrás, Mm. en fin. ¿Y has encontrado nuevas formas u originales para mantener activa tu comunidad durante la pandemia, la comunidad de tu podcasting? Claro, bueno, esta pregunta estaba planteada para gente que sí que tiene como una comunidad más definida. Yo no tengo un público súper definido, que ese es un poco... Bueno, mm, aquí permíteme que te corrija. Sí que lo tienes porque creaste una nueva comunidad, de hecho, invitándonos a todos en tu casa. Bueno, vale, sí. Entonces, bueno, ¿cómo hice yo eso? Con mi podcast que era diario durante el confinamiento, pues me acerqué a toda la gente que conocía, más o menos, ¿no? A casi todos los que conocía. Entonces sí que me acerqué a través de Twitter, sobre todo yo uso Twitter, y bueno, pues invité a la gente con mensajes directos, la verdad, un poco así intrusivo, en plan, oye, que te quiero entrevistar, porque es verdad que me apetecía mucho tener mucha gente que eran de profesiones muy diferentes, entonces, pues sí que, pues a través de Twitter sí que interactué con ellos y tal. Lo que pasa que yo no considero que yo tenga un fandom ahí muy marcado, ni una comunidad, ni un sitio donde la gente me escriba, ¿sabes? Y entonces sí que me da un poco de pena porque creo que lo construí bastante bien con Carmenia en Dallas y que sí que tenía mucha gente que me escribía y tal, pero con este podcast pues no tenía
no tenía ese feedback de la gente. También creo que lo publicaba y no le daba mucho bombo y no tenía página web, ¿sabes? Ese tipo de cosas yo creo que sí que te afecta a la hora de crear comunidad. Aquí, mira, y esto además también me ocurre a mí mucho, pero luego te das cuenta de que sí que lo tienes, por ejemplo, cuando a mí, por ejemplo, me pasa cuando hablé de ti la primera vez, sobre todo me pasó en JPO 18, y luego ya cuando creaste el Carmenia en casa, por ejemplo, en el Chiringuito. Uh-huh. En el Chiringuito mucha gente no sabía que tú y yo nos conocíamos. Ajá. Y cuando muchas veces yo hablaba de ti, decían, pero sí, Carmen, la de Alicante. Digo, no, Carmen, la de Alicante, no, Carmen, la de ¿Por qué Podcast? Porque antes de irse a Alicante estuvo en ¿Por qué Podcast? Que estuvo en ¿Por qué Podcast? Sí. Digo, sí, yo la conozco desde hace mucho. No me digas, porque patatín, patatán. Luego te das cuenta de que sí, realmente, a lo mejor no son tus fans acérrimos de llevar la camiseta de tu podcast a los eventos, pero sí que tienes una comunidad detrás que te conoce, que sigue tu camino, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo malo aquí a lo mejor es lo que dices tú, que como no tienes una página donde te vayan dejando esos comentarios o a lo mejor no te escriban por redes sociales, no le das tanto valor. Pero luego yo creo que sí, que tenemos comunidad detrás. Pasa que, claro, hablamos en nuestro caso, o al menos yo creo, me comparo más contigo que con otros podcasts mucho más punteros que dicen, X podcast va a hacer un directo y toda la gente, venga, avalancha, hay que comprar entradas. No, pues no, en nuestro caso no es así. Uh-huh. Pero sí que tenemos comunidades asociadas detrás. Y bueno, esto se responde solo, pero bueno, ¿has creado algún evento online o te has unido a algún grupo o asociación? Yo creo que aquí sí, y clave, o sea, ejemplo de esto es precisamente lo que estamos hablando hoy, o mejor dicho, en lo que nos estamos basando hoy, que es el evento que creaste tú hace cosa de 15 días, un mes, sobre el año de podcasting, el año de pandemia. Sí. Pero no sé si te han metido más asociaciones. No me he metido en más. Lo que pasa con Alipod es que el año anterior hicimos algunos eventos súper chulos que luego la gente es como que no se acuerda que los hicimos, ¿sabes? Pero, por ejemplo, hicimos, y la verdad que ahí sí que me tengo que poner un poco medallita en alguna de las cosas porque se me ocurrían, estaba de repente como muy ociosa de vamos a hacer esto. Entonces, por ejemplo, hicimos una cosa muy guay que fue unas jornadas de juegos de mesa. Entonces fuimos todos llevamos juegos de mesa y yo con el ordenador por un lado primero los iba entrevistando, hablando sobre el tema de juego de mesa, pues a lo mejor cada persona lo orientábamos de una forma distinta, ¿no? A lo mejor uno pues es profesor, entonces hablamos de la gamificación en el aula, otros son padres, pues hablamos de juegos con hijos, no sé qué, o sea, cada uno lo iba orientando de una forma. Entonces yo iba grabando, luego los demás iban jugando, ¿sabes? Iban rotando, tal. Ese evento a mí me encantó y lo publicamos luego en el feed de Alipod. Después hicimos otros, como por ejemplo que cada uno podía venir y hablar de un tema. Entonces salieron cosas muy chulas de eso. Durante la pandemia Alipod estaba un poco dormida porque por diferentes motivos pues nadie estaba tirando del carro y no se hizo nada. Entonces yo ahora sí que tenía esas ganas de retomar y de hacer cosas. Me propusieron formar parte de la junta de Alipod, pero ya dije, mira, creo que no, eso no me apetece. Responsabilidades a largo plazo además no me apetecía. Pero siempre organizar cosas, yo encantada. Yo soy la primera que se le ocurren cosas y que quiero hacerlas. Y la verdad que no es difícil. Yo creo que lo difícil es que se te ocurra algo. Entonces, bueno, pues yo creo que estoy satisfecha solamente estando con una organización porque ya te digo que tengo otros hobbies, entonces ya no me da la vida para más. Pero bueno, apuntarme al otro lado del micrófono pues también me da un poco esa sensación de... Espera, no te adelantes porque justo vas a responder a eso ahora. Aquí hablabas de eventos o asociaciones, sí. Que por cierto he cambiado el orden de las mesas redondas porque me viene muy bien encajarlo como lo vamos a hacer ahora. Precisamente la siguiente pregunta es esa, si has colaborado en podcast de otros compañeros o compañeras, aparte de al otro lado del micrófono donde ya colaboras habitualmente, véase de ejemplo el episodio 300, el episodio 350 y muchos otros que no solamente has grabado tú, sino que has ayudado a que otras personas se pasen al otro lado del micrófono, pero ¿has colaborado o has participado en algún otro podcast más? Ya no tanto habitualmente, pero bueno, sí que hayas aparecido como estrella invitada. Sí, de forma puntual. Todo el mundo que me invita
si lo puedo cuadrar con mi vida, digo que sí, porque me encanta ir a un sitio... A micropuesto. A micropuesto, sí, y además también me hace salir de mi zona de confort y esforzarme y pensar y darle vueltas al tema y tal, y sí. Y este año pues he participado en Webtertainment 2 veces, en The Majestic Podcast también, que es de José de Webtertainment, que ha montado un podcast paralelo y muy chulo también. ¿Qué más? He participado en el Camarote de los Mars, que todos los años hacen un especial de Halloween en el que Rafa y yo nos autoinvitamos y este año pues también lo hicimos. ¿Y qué más he participado? Bueno, pues me he unido al otro lado del micrófono, que es algo que no pensaba, pues no se me había ocurrido apuntarme a otro podcast, pues mira, ya pues una cosa nueva, ¿no? De este año. Y no sé qué más, pero sí que he participado en alguno más. Ahora mismo no caigo en más cosas, pero sí. Ahora seguro que van saliendo, porque el siguiente bloque, que es el que cambio yo en orden, hemos visitado, digamos, la zona de oyentes, hemos visitado la zona de comunidad, pero ahora nos vamos a poner al otro lado del micrófono, literalmente como podcasters. Y aquí, ¿cómo ha influido la pandemia en tus hábitos de grabación? Porque tú aquí, para ti fue un impulsor total. Sí, como cuando te encerraron en casa. Sí, para mí este año ha sido mi mejor año de podcasting. Y me refiero a mejor no porque sea mejor de calidad ni nada, sino porque he grabado más que nunca en mi vida. Y he grabado, no sé si 70 o 80 episodios en total. Los conté el otro día y ahora estaba buscando el papel y lo he debido tirar. Pero sí, como unos 70 o 80 episodios, que eso para mí es una brutalidad y no lo había hecho nunca así grabando. ¿Sabes? Cuando el otro día empecé a pensar, digo, uy, madre mía, sí he grabado muchísimo. Sí. Entonces, sí que es verdad. Has grabado un total de, te lo estoy mirando, 52 de Carmenia en casa. Sí, solo de Carmenia en casa 52. De al otro lado del micrófono, no sé si he grabado como 15 o ya 18 unos 10 o 15. O no me acuerdo cuántos. Y luego los que he aparecido también pues en Fuera de Series, aparecí, ya te digo, en Webtertainment, tal. Entonces, al final vas sumando y son un montón. Y ojo, este año, la verdad. También he grabado más de Viva la Lengua, de mi trabajo. Y bueno, pues al final todo suma. Y la verdad es que sí, que he grabado muchísimo. Te ha vuelto semanal. En el 2020 tu periodicidad ha sido semanal. Se ve que estaba aburrida. Bueno, más. Se ve que no tenía nada que hacer y bueno, pues me salió por aquí la vena creativa. Sí. No, y que al fin y al cabo, pues eso hace... Luego lo sumamos, lo extrapolamos a todos los podcasters que hay y a los nuevos que se han incorporado en el 2020 y luego la gente dice, no, es que en el 2020 ha crecido mucho. Nos ha jodido que se ha crecido mucho. Si todos estábamos grabando a tope, pues claro que ha crecido el podcasting. Verdad. Y los oyentes también, claro. Sí, sí, es verdad. Y bueno, esta yo creo que ya la has respondido, la de si has creado algún podcast nuevo en este periodo, que sí, que fue Carmenia en casa precisamente en cuanto... Esto, hoy que estaba viendo yo un documental de HBO sobre el confinamiento el año pasado, me acordaba porque se me saltaban las lagrimillas cuando salen imágenes de los primeros aplausos. Precisamente cuando ocurrió el primer aplauso de todo esto, estábamos grabando nosotros el primer episodio, porque el piloto fue con Rafa, el primer episodio lo grabamos tú y yo de Carmenia en casa, que era cuando los aplausos, bueno, cuando fueron los aplausos a las 10 de la noche solamente, que fueron el primer día, luego ya lo pasaron a las 8 para que los niños también se pudieran unir. Y joder, vale, yo lo comentaba esto en la mesa redonda, no sé si te habrá dado tiempo a escucharlo, pero para mí fue un momento de decir, joder, qué bonito fue ese momento. Y yo precisamente estaba haciendo algo que me gustaba mucho, que es grabar podcast, y tuve que decir, espera, Carmen, que vamos a aplaudir y ahora volvemos. Es verdad, ¿eh? Y yo no tenía ni idea, digo, ¿de qué me estás hablando? Y tú, ¿no te has enterado que van a parar y tal? Y yo, pues vale, venga, paramos. Sí, sí. Es verdad. Fíjate que y luego se convirtió en un hábito que duró meses, ¿eh? La pena es que se haya perdido, pero bueno. Bueno, que no hemos venido aquí a hablar de los aplausos. ¿Y has utilizado nuevas plataformas para subir tu podcast? No para grabar, sino para subir. Bueno, pues sí que he subido todos mis podcasts a Podimo. Por eso de estar en todas partes y como tenías como que reclamarlos, ¿no? Porque como estaban subidos, sí, pero tú tenías que reclamar que eran tuyos. Y eso sí que lo he hecho para reclamarlos y solamente eso, la verdad. No lo he hecho nada más.
Mira, pues aquí voy a consejito a los otros podcasters. Eso mismo que ha hecho Carmen con Podimo se puede hacer también en Google Podcast, cosa que aquí interesa muchísimo porque gracias a eso de reclamarlos puedes ver las analíticas en Google Podcast. Y precisamente lo mejor que tiene Google Podcast es eso, que te hace una especie de analytics con los resultados de cómo llega la gente a tu podcast a través de Google Podcast, que no suele haber mucha gente, pero oye, la gente sí que te encuentra, hace una búsqueda en Google y si sale tu podcast y le dan clic, pues sabes con qué palabra te han encontrado, sabes cuánto tiempo te han escuchado, en fin, viene muy bien, sobre todo si grabas sobre temas que son resultados clave en Google. La verdad que yo os lo aconsejo. Y en Podimo, por supuesto, faltaría más. Hay muchas más plataformas, pero bueno, nos vamos a quedar solo con esas dos. Sí, pero no sabía que se podía reclamar el de Google Podcast. No lo sabía eso. Sí. Ah, pues tengo que Tienes que tener, como en Podimo, tu email puesto en el RSS, te llega un email y lo reclamas y a partir de ahí, de hecho, te puedes reclamar todo. Yo, sobre todo con los del trabajo, me vienen muy bien para luego dar resultados ahí, rendir cuentas ante mi empresa, decir, no, mira. No, eso está fenomenal, claro que sí. Sí. Y además todos agrupaditos, como un Google Analytics de páginas web, pero de podcast, y está súper chulo. ¿Y te han afectado las restricciones a la hora de grabar? Pues bueno, pues me han afectado, sí. Bueno, sí. Algunas veces que te invitan a podcast, pues que me gustaba mucho juntarme con mis amigos de Alicante, grabar juntos, claro, y tal, pues que al final no se hace, pues sí, en eso sí me ha afectado. Y luego me ha afectado pues en temas de realmente, por ejemplo, yo ahora tengo un proyecto medio empezado, que es de mi familia, ¿vale? Mi familia tiene una historia bastante curiosa. Mi padre, pues eran 12 hermanos y bueno, pues me ha apetecido hacer el podcast de mi familia para recuperar pues los testimonios de todos ellos, porque tienen una enfermedad terminal, bueno, terminal no, una enfermedad que poco a poco al final acaban muriendo de esa enfermedad y bueno, pues me apetece recoger todo lo posible de ellos antes de que vayan falleciendo más, ¿no? Porque ya han fallecido varios de mis tíos. Entonces, pues ese es un proyecto que tengo muchísima ilusión de hacer y lo empecé a grabar, pero pues por el coronavirus pues no he podido, con las restricciones tan fuertes que tenemos además en la Comunidad Valenciana, que no puedes visitar la casa de otra persona, que no puedes moverte, que no puedes tal, pues eso lo he tenido que aplazar, porque además a mis tíos que no tienen ni idea de lo que es un podcast, grabar online es que o sea, ni me lo planteo, ¿no? Entonces, bueno, pues era una cosa que tenía muchísima ilusión, pero claro, lo he tenido que aplazar. Eso sí que me fastidia, porque eso sí que me urgía un poquito hacerlo, ¿sabes? Porque no sabes nunca encima quién gente se va a poner mayor malito y tal. Y entonces, pues eso es un proyecto que tenía muchísima ilusión de hacer y tengo un episodio solo grabado, o sea que eso está ahí en la recámara. Bueno, pues así tienes tarea pendiente para el 2021 largo, 22. Sí, espero poder recoger todos esos testimonios, espero que sí. Sí, perdona. No, que si has notado, bueno, aquí has notado un aumento de la leche, claro, si has sacado podcast nuevo en el confinamiento, pues habrás notado un aumento del 100%, de no tener oyentes a tenerlos todos, pues claro. Sí. Pero bueno, has notado, imagino que sí, que cuando dejaste de grabar, has notado que ya la cosa se relajaba en Carmenia en casa, o la gente se ha ido escuchando estos episodios. Yo creo que el boom de Carmenia en casa fue durante el confinamiento. No tenía muchísimos oyentes. No sé si a lo mejor por episodio 400 o 500, a lo mejor alguno que tenía más. Pero cosa que no es moco de pavo, que luego la gente dice, pero eso es muy poco, pero otros te miran con mucha envidia diciendo, hostia, ya quisiera yo tener 400, 500 oyentes en un podcast semanal. No, diario. Hostia, no, claro, diario. Diario. Hostia, no, o sea, por episodio... Pues ya los quisiera yo también en al otro lado del micrófono, ¿eh? Por episodio yo pienso que habría el mínimo, 300 y pico, 400 el mínimo. Y luego siempre hay algunos que despuntan, ¿no? Pero bueno, que yo estaba... No te voy a engañar, pues al principio
muy ilusionada porque hubiera 2 personas que me oyeran, porque pensé que nadie me iba a oír, y poco a poco pues me iba ilusionando, pero pensé que iba a llegar a cifras como las de Carmenia en Dallas, que iba muchísimo más lejos, pero no fue así y tampoco me frustra porque es algo que hacía para mí y para pasarlo bien y hablar con gente interesante y hacer algo que para mí es de calidad. Entonces yo estoy contenta con el resultado y luego pues sí, eso está siempre ahí online, o sea que el que lo quiera encontrar lo puede encontrar. También hay que decir que ni salieron en la misma época, porque quieras que no, en 2013-2014 no había tantos oyentes de podcast, pero sobre todo lo que no había eran tantos podcasts. Entonces, ahora mismo un podcast que salga nuevo lo tiene mucho más difícil que por aquel entonces. Y el nicho no tiene nada que ver. Es porque diferente, lo otro eran entrevistas y lo era más un diario personal. Sí, es diferente y además yo pienso que lo que te decía antes de no tener yo una comunidad tan clara ha hecho que pues gente que a lo mejor me conoció hace unos años o que me conoció a través de Porque Podcast a lo mejor no sabe que yo sigo haciendo podcast, ¿sabes? Entonces creo que se me han perdido muchos oyentes por eso, porque la gente no ha visto mi continuidad, yo creo. Pero bueno, es normal. La gente que sí, y seguro que te hizo ilusión la gente que te escuchaba en Carmenia en Dallas, sí, que luego cuando sacaste este nuevo podcast lo recibieran con alegría, diciendo, hombre, por fin. Sí. Seguro que tenías muchos oyentes de por aquel entonces. Sí, había mucha gente que me decía que me escuchaba desde hacía tiempo y tal. En el evento vino Vinx, un oyente que también me dijo, no, si yo te escucho desde Carmenia en Dallas y tal, y yo, mira qué guay. Y nunca sabes, ¿no? De dónde viene la gente ni tal. Pero bueno, a mí siempre me queda esa espinita de que no he cuidado mucho a la comunidad de oyentes. Pero bueno. A lo mejor tendría que haberme hecho un Telegram o algo, ahora lo hablaremos. Pero me da mucha pereza todo eso. Pero bueno. Bueno, no tiene por qué, pero bueno, no te preocupes. Y antes de pasarnos a eso, precisamente, ¿alguna herramienta nueva que hayas utilizado para grabar podcast pues, o emitir en directo? O, ya no sé. Sí, mira, pues Zencastr, que es donde estamos grabando hoy, también lo descubrí en la pandemia. Y me vino muy bien para algunas personas que no sabían o que no tenían otra forma de grabar, que era a través del móvil. Y con el 3G pues podían conectarse con el móvil y sí que pudimos grabar así, porque yo no sé muy bien lo de grabar a través de Skype, nunca he sabido hacerlo, no sé por qué. Sí. Pero bueno, eso me vino muy bien. Luego por el trabajo he descubierto Zoom, entonces me he hecho una cuenta personal de Zoom, diferente a la de mi trabajo. Y con esa pues también he utilizado para grabar y me gusta mucho cómo lo hace porque te separa las pistas, también te graba audio y luego puedes desechar el audio o lo que sea y incluso te sale el chat guardado, o sea que si quieres hablar o tener el guión en el chat, luego te sale guardado, o sea que me parece que está muy bien la herramienta. Y luego usé otra cosa que se llama TeamSpeak o no Teams. sé qué, algo, bueno, una cosa muy rara que me enseñó Dani Karan, y eso era como una cosa de foros online, como sesiones de grabación. Ese es el que siempre dice Bill Gates en el podcast que trajiste tú hace poco. No, yo creo que no es ese. Eso es Meet, sí, ¿no? Sí, es Google Teams. Meet o Google Teams. No. Google Meet es el de Google, pero Microsoft es Microsoft Teams. No, era otra cosa. Era una cosa muy rara que es como para, yo creo que es como para gamers que reservan como una sala para hablar. Discord. No sé, puede ser. No te sé decir cómo se llamaba porque me pareció súper confuso y yo no fui la que Discord, grabó. Sí. Pero me pareció muy curioso que algunos de mis invitados me decían, no te preocupes que yo lo grabo, que yo tengo mi forma de grabar y digo, pues vale, si les complica la vida la forma que tengo yo de grabar, pues que lo hagan ellos. Y ya no me acuerdo cómo lo hacía yo pienso que grababa que cada persona grababa su pista, yo lo hacía así. Claro, cada persona grababa su pista, entonces a veces había problemas. Porque yo recuerdo que te dije, joder, ya que vas a invitar sobre todo a podcasters, díselo, que aprovechen sus micrófonos y su grabación y que lo graben ellos, sí. Pues mira, hablando de esto, el otro día me invitaron a mí a un Twitch, vamos a meter aquí palabras de gamers, y en el Twitch me enseñaron una forma nueva que era, por un lado, a través de una página web
recibían la cámara, la señal de la cámara, y en ese caso también se podría poner la voz, pero ahí silenciábamos los micrófonos y luego los micrófonos los utilizábamos en Discord. Bueno, un cacao que para el que lo emite está de puta madre porque él se lo monta, el que se lo guisa. Yo dije, bueno, yo hago lo que tú me digas, no me voy a meter, pero me parece súper complicado. Y el resultado es que al final luego en Twitch sale todo muy bien y va todo súper fluido, y claro, los que están viéndolo allí pues flipan en colores, ¿no? Pero, mira, qué cosa más curiosa. Si se lo tuviera que explicar yo a todos los 9 invitados que éramos 9, me parece, Nada. 8 o 9, yo digo, mira, y además esta persona que es Rafa Valencia, que le mando un saludito, lo hace todos los días. Digo, madre de Dios, todos los días hacer este cacao. Pero bueno, mira, otra cosa que no es una tontería, otra cosa que me pasó era que grabé con Juchu y Juchu graba con grabadora. Y él no tiene como micrófono que se conecta al ordenador, graba por grabadora. Entonces, claro, ¿cómo hacías la llamada? Entonces se me ocurrió, digo, mira, pues yo te voy a llamar al teléfono normal. Y hacemos una llamada por teléfono normal, ¿vale? Lo que pasa que él tenía conectados sus cascos al teléfono, con lo cual, y tenía el micrófono con su grabadora al lado del teléfono, digamos, entonces, en la mesa, ¿sabes? Puesto. Entonces, sí. Yo grababa mi audio. Tenía en mute o no me acuerdo cómo era. No, yo tenía los cascos también conectados a mi móvil. Entonces yo le di a grabar a mi GarageBand con mi micrófono. Y claro, solo grababa mi audio. Yo le escuchaba a él por el móvil. Él también me escuchaba a mí, pero él grababa con su grabadora. Entonces luego me envió su sonido y yo junté su sonido y el mío, pero que realmente cada uno estaba grabando, digamos. La llamada la hiciste, sí. La llamada era como el que tiene ahí la televisión puesta y suena, ¿sabes? Entonces, sí. Mira, pues al final se me ocurrió eso, digo, bueno, pues si quieres lo hacemos así, y él, vale, venga, perfecto, y funcionó. Madre mía, grabando con grabadora antigua. Parece que está en una grabación en blanco y negro. Claro, yo le dije, pero ¿cómo no puedes conectar al ordenador? No, yo es que lo hago así, yo es como sé grabar. Y digo, bueno, déjame que rebobine la cinta. Pues sí. Y oye, y otra cosa que hemos usado tú y yo es lo del Twitter en audio. Es una cosa un poco extraña. Hay que explicar eso, cómo funciona, porque yo no sé cómo lo haces. Bueno, eso es intentando luchar contra Clubhouse y ¿cómo se llama lo de Twitter? Las salas de Twitter. No, Twitter son las salas, ¿no? No, las salas son de Clubhouse. Fleet, bueno, da igual. Una cosa que tiene Twitter que es como Clubhouse, pero que no está todavía implementado, que solamente tiene la gente de iOS y no todos, bueno, da igual. Intentando meterme ahí, resulta que di con la manera de emitir audios en directo por Twitter. Y vosotros diréis, ¿cómo haces esto? Pues muy sencillo. Tú haces como si fuera una emisión en directo de vídeo, pero la cuestión es que en iOS, en los iPhone y en los iPad, tú puedes bloquear la cámara para que no se vea y aparece solamente tu iconito y una onda de sonido, que es como si estuvieras haciendo pues un podcast en directo, pero en Twitter. ¿Qué pasa? Que puedes activar la opción de que la gente te pida invitación para entrar, hasta 4 personas, y un día me dio por probar y dije, pues esto no es lo de Clubhouse, pero mola mucho más porque te ve todo el mundo de tu timeline, todo el mundo se puede unir como oyente y todo el mundo puede participar como podcaster. Lo único malo es que no pueden bloquear la pantalla porque en el momento que bloquean la pantalla se cuelgan de la llamada y te pierden. Pero bueno, esto ya son cosas que tienen que arreglar. Y desde hace unas cuantas semanas estamos haciendo además los domingos por la tarde un resumen de todo lo que hemos tratado en el otro lado del micrófono. Como Carmen ahora se ha vuelto semanal y encima trae invitados semanalmente también, pues hacemos este repaso a todo lo acontecido durante la semana. Oye, un momento, hacemos una aclaración. Oye, que no me comprometo a que todas las semanas te pueda traer gente, ¿eh? Mira, bueno, no te preocupes. Además, ya tengo un par de semanas cubiertas de gente que, gracias a que tú has traído mucha gente, han visto que participan invitados y han dicho, pues yo también quiero. Pues, oye, Jorge, me pongo en contacto contigo y te lo envío, porque tus invitados, creo que sí, ya se me han acabado los audios de tus invitados, los tuyos no, pero como precisamente esta semana colaremos este audio como colaboración tuya, todavía tengo para una semana más. Así que tienes
Sí, ya luego hablamos de uno por ahí que tenemos apalabrado, pero que no me llegaste a enviar, pero bueno, esto es otro. Pero oye, tienes uno de Josevi que no has publicado todavía, ¿eh? Ahí, justo lo has sacado, creo que no me lo enviaste, porque lo he estado buscando y no está en mi correo, así vale, que a lo mejor me lo tienes que reenviar. Vale. Pero bueno, mira, ya lo hemos aclarado. Josevi, ahí estás pendiente todavía. A ver, sí, mira, pues nos hemos adelantado un poquito a la pregunta, pero bueno, ¿has utilizado nuevas formas u originales de emitir tus podcasts? Como Reels, que es esto de Twitter, Twitch, que hemos hablado un poquito de ello, directos de Instagram o Clubhouse, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hablamos de ti. Pues no, la verdad es que no. No he hecho nada de eso, solo lo de Twitter. Pero es que me parece súper difícil innovar y crear cosas nuevas y eso del directo a mí me pone muy nerviosa. Y la verdad es que no he sabido buscar nuevas formas, no he hecho nada. No. Y que si al final, porque si estas cosas las haces sin abandonar tu podcasting, pues yo lo veo muy bien. Uh-huh. Pero al final estas cosas van en contra de lo que estás haciendo hasta ahora. Resulta que para meterte en Clubhouse o para meterte en Reels o en Twitch o en Flights, en Flint, tienes que dejar tu podcast de lado porque no tienes tiempo, pues al final pues pierde la gracia. Me pasa una cosa que es que yo no soy nada tecnológica, entonces no me da la curiosidad de meterme a ver cosas que no conozco, ¿sabes? Hay gente que en cuanto sale una aplicación quieren ponérsela. Yo soy anti todo. Entonces no lo hago. Y una cosa muy curiosa es que yo veo Instagram en silencio. O sea, yo tengo todo muteado. No veo a nadie que habla. Ni músicas, ni nada. Odio escuchar músicas y hay gente hablando. Entonces, me parece un poco incongruente yo ponerme a hablar, ¿sabes? Entonces, todos mis vídeos, si te fijas, están siempre en silencio. No me gusta poner sonido. Entonces, me da como vergüenza ponerme yo ahí a hablar, ¿sabes? Entonces, no lo he integrado en Instagram. Para mí, Instagram es en silencio. Sigue siendo imágenes. Para mí son imágenes y vídeos en silencio. Entonces no sé que no tiene mucho sentido, pero me gusta promocionar mis podcasts en Instagram, pero nunca pongo un trocito de audio ni nada de eso. Estás en modo no molestar de Instagram. Sí. Bueno, pues ahí queda. Sí que has utilizado lo de los... lo que hemos comentado antes de Twitter, pero Twitter, ahí me meto yo en el marrón, sí. ¿Cómo has promocionado tus episodios a través de las redes sociales? Ya nos has hablado de Instagram, pero ¿has utilizado algo más? Twitter, pues por ejemplo, sí que le dabas... Twitter, siempre que sale una aplicación, o sea, una publicación... cuando publico en iVoox lo tengo que automáticamente te sale una publicación. Y en Twitter. Entonces he retuiteado eso, normalmente etiquetaba a la persona que participaba. Cuando estamos en al otro lado del micrófono, pues también le retweet. Normalmente tú lo publicas antes que yo, entonces suelo retuitear lo que tú pones. Suelo meter como hemos dicho antes, a través de Spotify en el Stories de Instagram. Y me da mucha vergüenza ser pesada diciendo escúchame, y eso es un problema que tengo porque no sé cómo promocionarlo de forma que no resulte cansina. Entonces no... Además es que mi problema también es que yo tengo muchos hobbies, entonces llega un momento que no sé qué promocionar, ¿no? Mi Instagram es una mezcla de todas las cosas que hago. Tengo cosas de mi trabajo, tengo cosas de arte, tengo cosas de comida que me gusta hacer, de podcast. Entonces es flores. Sí, flores o libros, no sé. Es un batiburrillo de cosas. Entonces no está nada especializado. Con lo cual, una persona que me siga, pues creo que no tiene una idea clara de qué es lo que yo promuevo. ¿No? Porque un día... No, pero bueno, al fin y al cabo, si es un perfil más personal, pues al final es que Carmen no es solamente podcast, ni es solamente grabados, ni es a mí me pasa también mucho. A mí me da cosilla cuando pongo a lo mejor 2 fotos de mis hijas seguidas, digo, uy, es que yo no quiero ser el típico pesado que está con las niñas, o incluso de los peces. Sí. Cuando pongo fotos del acuario digo, uy, si es que la última que puse también era de peces, es que parece que estoy todo el día hablando de peces, y ya no te digo nada con los podcasts. Lo que pasa es que yo me autoobligo, porque claro, con al otro lado del micrófono, como es un tema distinto cada día, pues es que digo, como no ponga hoy el tema de hoy, mañana ya no tiene sentido, porque mañana salió otro, con lo cual me obliga a tuitear, en mi caso, varias veces al día incluso,
el tema del que estoy hablando hoy o del que estáis hablando los invitados en ese momento, porque mañana ya es contenido que ha caducado. Claro. O esa es mi impresión, claro. Sí, eso me pasaba igual con Al Otro Lado pasa igual, que lo publico el mismo día, porque si no ya al día siguiente ya no está el link. Bueno, está, ¿no? Está, pero que ya es como pero obsoleto. A nosotros nos parece que no, ya está obsoleto, pero es que hay gente que dice, pero otra vez, si es que no me ha dado tiempo a escuchar los 2 últimos, y eso seguro que te pasaba a ti, porque a mí me pasaba, y mira que yo consumo mucho podcast con el tuyo. Claro, entonces eso me pasaba, por ejemplo, con Carmenia en Casa, que todos los días ponía un Instagram Stories del episodio nuevo. Había días que hasta se me olvidaba porque te pones a editar, publicas no sé qué, no sé cuánto, y ya al día siguiente dices, uy, ayer no puse el... Entonces, bueno, pues ¿qué hago? He puesto fijo en mi ¿cómo se llama? Lo que está arriba Instagram. de Instagram. No, en tu ¿dónde? bio. No, hay como secciones que puedes crear. Entonces he creado una sección que es podcast. Y entonces ahí voy guardando todos los stories que hago, los voy guardando ahí. Tengo otro que es colaboraciones de podcast. Entonces voy guardando en secciones. Porque me da mucha rabia. El Stories me gusta porque tiene mucha visibilidad. Yo tengo el perfil de creadora. Se puede poner, cuando eres artista, puedes poner que eres artista. Entonces tienes unas estadísticas que la gente normal no tiene. Entonces yo veo unas estadísticas de links, de qué gente ha entrado, según cómo ha entrado, si me han visto de primera, si han visto a través del hashtag. Tengo un montón de información que eso veo que tengo mucha más visibilidad en el Stories. ¿Y tienes lo del sweep? ¿Eso de enlazar para arriba y que se te abre el enlace? No, eso no lo tienes, ¿no? Eso es que tienes que hacerlo si eres empresa. Entonces tienes que tener una cosa extra que yo estuve mirando para hacerlo. Pero y un número de seguidores, imagino. Tienes que tener una serie de condiciones que yo no tengo. Pero sí, como creadora, como artista, tú tienes... no sé si te lo puedes ver, pero debajo de la bio tienes unas funciones que la gente normalmente no tiene. Entonces tú tienes ahí... Sí, de hecho yo creo que lo tengo, pero con la página del podcast. Sí. Claro, tú tienes ahí unas estadísticas, unas promociones, unas cosas, y ahí te dice pues las interacciones, la audiencia que tienes, cuánto contenido han compartido, un montón de cosas. De hecho, tengo yo más que tú. Mira, a ver si lo ves. Con la página del podcast tengo hasta tienda. ¿Tienes tienda? Ahí no veo. Ah, mira, pues yo no tengo tienda. Mira, pues ya luego me doy cuenta. Bueno, yo tampoco tengo tienda, pero sale ahí tienda. Claro, entonces, lo que he decidido al final es, como mi Instagram es un batiburrillo de cosas, pues hacerlo por secciones. Entonces digo, vale, pues yo pongo aquí el Stories, pero lo guardo en la sección de podcast. Lo guardo en la de talleres que hago, en la de flores o en la que sea. Entonces así al menos tengo un poco de separación. Pero ya mucha gente me lo dice, que me tengo que hacer un Instagram para cada cosa. Para mis grabados, un Instagram de grabados. Es que ya es mucho trabajo. No sé. Pereza. Ya. Y a lo mejor con los grabados, que es algo sí que es más visual, bien. Pero con el podcast, por ejemplo, como no seas de los que haces una portada para cada episodio o pones un audiograma, al final dices, no, mira, yo hago el podcast para ponerme frente a un micrófono, no para hacer una cuenta de Instagram. Eso es. Y mira, ahí una de las preguntas que yo puse estaba un poco inspirada en un podcast que me gusta mucho, que es el de eso no se habla. Y era si es importante para ti la estética o gráfica de los podcasts, ¿vale? Que me autohago la pregunta porque quería unirlo con esto. Sí, porque era casi la siguiente, sí. Quería unirlo con esto. Y es que yo me he fijado que este podcast en concreto tiene una estética impresionante en Instagram. O sea, me encanta cómo utilizan la imagen, cómo lo hacen... hacen un poco extensión del podcast a través del arte y utilizan unos collages súper chulos y pues han invertido ahí talento artístico para promocionarlo, ¿no? Y eso me parece que al final le da un plus muy importante. Y ese podcast sí que es verdad que el Instagram es solo del podcast, no es de la persona que lo hace. Es que hay que decir que es Isabel Cadenas, que es la directora de Eso No Se Habla, viene, digamos, de una escuela de podcasting top. O sea, porque fue una de las becadas en Google, en Google no,
PRX se llama, Sí. que es unas becas que vinieron de la mano de Google también, y precisamente fue cuando estuvo allí, después sacó esto, y de eso no se habla, parece un podcast del tú a tú, por así decirlo, pero no, o sea, esto lleva mucho trabajo detrás y es fruto de años, porque si no me equivoco tiene solamente 8 episodios, pero tela lo que les ha costado sacar esos 8 episodios, o sea, no estamos hablando de un podcast que hacemos en una semana o dos, no, llevo viendo reuniones de eso no se habla, pues fácil 2 años y medio, que cuando yo la veía por Twitter digo, ¿qué estará tramando esta chica? ¿Qué estará tramando? Que se está reuniendo con este, con este, con este, y ya cuando salió a la luz dije, joder, ay madre, Pues es y mira, una, ese le tengo pendiente. es una pasada, es súper bonito, yo te lo recomiendo un montón, pero es que hacen cosas pues como, por ejemplo, estos murales que hacen, ¿no? De 9 fotos, digamos que divides la foto en 9 trozos y cada una es una publicación, te hace un mosaico súper bonito. Hay programas que puedes meter en el Instagram, ¿no? Y que te lo hacen. Y yo creo que este es un poco el camino que me apetece a mí hacer también. Lo que pasa que ya requiere mucha dedicación de hacer un podcast exclusivo, o sea, un Instagram solo para mi podcast, un Instagram solo para mí no sé qué. Y es demasiado. Y eso parece que no, pero luego también, porque yo le uso, esos mismos mosaicos los hago para la cuenta de Sobrasoda, que es el perfil mío de cocina. Comida, sí. Y sí, y alguna vez he creado algunos, pero claro, ya te obliga a que tienes que hacer, en mi caso son de 3 fotos que hacen una línea, pero te obliga a tener pensadas las 3 siguientes fotos para publicarlas muy rápido para que no se descoordine todo y se quede desconfigurado. Sune, por ejemplo, también lo hace muy bien con Nación Podcast, que lo tiene también así configuradito. En fin, pues otra cosa más, otro marrón más en lo que meterte si tú haces un podcast y le quieres dar bombo, en este caso por Instagram. Como hablábamos antes de Twitch o como hablábamos antes de Clubhouse, pues depende para donde te quieras derivar tú, puedes complementar tu podcast, en este caso pues por Instagram, de esa manera tan visual. Muy bonito. Y nos hemos dejado una pregunta que es si has descubierto algún podcast o escuchado algún podcast gracias a esa promoción en redes sociales, como por ejemplo el caso de Eso no se habla. Sí. No sé si lo llegaste a conocer por Instagram. Sí, exactamente, porque lo vi por una de mis amigas que lo compartió en su stories, que me dijo, ay, me encanta, porque mi amiga hace collage y justo la portada del podcast es como un collage. Entonces ella lo publicó como, ay, qué bonito este podcast y la portada. Entonces dije, uy, qué bonito, voy a ver si a esta chica le ha gustado, a mí seguro que también. Y por ahí tiré. Y luego, por ejemplo, tú sabes que yo participo en muchas exposiciones fuera de España y, bueno, pues entre estas cosas que hago, pues estoy apuntada a una especie de biblioteca, es una biblioteca de artistas, de libro de artistas, y entonces, pues nada, yo me he apuntado, entonces te mandan un libro, un cuaderno, para que tú hagas dibujes todo el cuaderno y luego se lo envías. Y es una luego lo tienes que devolver. Eso es, luego lo envías allá y eso es una biblioteca que tienen en Brooklyn y bueno, pues tienen no sé cuántos 100.000 o 200.000 libros de artistas de todo el mundo y tal. Entonces, por ejemplo, yo a esos les sigo en Instagram y a través de seguirles en Instagram de repente descubro que tienen un podcast, ¿no? Y digo, ay, pues mira, voy a entrar y voy a escuchar el podcast de estos, ¿no? Luego, pues sigo artistas que de repente ponen que han participado en un podcast, pues los sigo también. Entonces, para mí Instagram es una fuente de inspiración artística por un lado, pero es que es de donde saco todo. O sea, que es de donde compro las cosas, donde escucho podcast, porque lo voy viendo, o sea que al final es un producto más que está integrado. Bueno, donde escuchas podcast no, porque nos has dicho antes que el Instagram lo tienes silenciado. No, pero que es de donde descubro, esa es, de donde descubro bien. Cosas que al final, pues si me interesas tú como artista y me dices que tú has salido en un podcast que te han entrevistado, pues voy a ir a escucharte. Y igual que si tú me dices que tú ahora has creado un podcast nuevo y que tú entrevistas a gente, pues si me gustas cómo lo haces todo, pues voy a ir. Y a través de eso sí que he escuchado, es verdad que he escuchado más charlas de entrevistas a través de podcasts americanos, también de artistas, mesas redondas y eso, que lo he descubierto todo por Instagram.
Parece mentira que parece que hayas escrito tú el guión de este capítulo porque acabas de responder a la siguiente pregunta, porque es, como oyente, ¿qué importante es para ti la estética o la gráfica de los podcasts que escuchas? Pues mira, lo has clavado, porque si tienen una buena estética, un buen grafismo, en Instagram sobre todo, les acabas descubriendo y acabas siendo oyente suya. Sí, sí. Además, bueno, yo vengo también del mundo del diseño gráfico, entonces también me gusta tener una estética más o menos bonita, un logo bonito y todo eso, eso me gusta. Luego soy muy chapucera, en el último minuto le pongo un gatico que sonríe y tal en la publicación, pero sí que me gusta que tenga ahí pues una portada bonita. Y no suelo cambiar las portadas de capítulo a capítulo, ¿eh? Eso me parece ya mucho curro. Sí. Sí, te lo digo yo, que lo llevo haciendo. Bueno, no sé si soy en palmas por ahí, pero mi hija está con los cantajuegos, que le vamos a hacer. Lo siento si es así. Te lo digo yo como diseñador y podcaster y todo en Por qué Podcast, que mira que es un capítulo al mes, pero me da un trabajo y una pereza tener que hacer otra portada y otra portada. Y luego encima la gente por detrás, pero es que el acento no va ahí, porque no sé qué. Bueno, es que con el Por qué Podcast tú sabes que tengo yo ahí la pelea. Ya, no, tú, y mira, ya he comentado en Por qué Podcast que en el 100 quito el acento de Por qué Podcast. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de Por qué Podcast. Vamos al último de los bloques. Pagos y mecenazgos. ¿Has decidido aportar algún dinero a algún podcast este año? Yo aquí sé que sí, porque algún que otro café ha caído, pero no sé si has hecho alguna aportación más por ahí. Pues he hecho alguna aportación al otro lado del micrófono, que parezca raro, que parece que es que me doy dinero a mí misma, pero no. Porque a mí me gusta mucho el trabajo que haces. Entonces hay veces pues que me apetece invitarte a un café o no sé qué, pero vamos, que tampoco le te he dado millones. O sea, no sé qué te habré dado. 4 euros. Lo que ha venido, al final, lo que estamos haciendo es pagar a los señores de Coffee, porque luego yo de vez en cuando te digo, toma, esto por todos los cafés que me han llegado. Con lo cual, al final, entre PayPal y Coffee se llevan parte del café. Sí, pero que yo no lo hago pero porque me repercuta a mí, sino porque me apetece dártelo, pues a la... Sí. Pero bueno, que tampoco mucho. Ahora me estoy planteando mucho donar a Radiolab, al podcast que te decía antes, aunque... es un podcast súper grande, ¿vale? Tiene muchísima financiación, pero siempre están haciendo una campaña anual de recaudar fondos porque sus proyectos de investigación están como 7, 8 años, a lo mejor con algunos podcasts, para a lo mejor sacar 3 episodios especiales, ¿no? Entonces son cosas que gastan muchísimo dinero en investigar, en documentarse súper bien y tal. Entonces siempre estaban pidiendo dinero. Y yo siempre pienso que soy una persona muy pequeñita entre su público, ¿no? Que es como, no sé cuántos millones de oyentes tienen, pero ellos dicen que solo el 1% les da dinero. Entonces yo ahora estoy ahí con el dilema moral de si les doy o no les doy, porque para mí es un dinero y no sé cuánto es para ellos, ¿sabes? Es que también el cambio de euro-dólar también cambia, ¿no? Para un americano, la aportación que yo le pueda dar desde España, que es un poco país subdesarrollado, pues no sé si le ayudan, no lo ayudan, no lo sé. Entonces estoy ahí con el dilema de si me parece bien hacerlo o no, porque por un lado me apetece, pero es que te tienes que comprometer a durante un año donar. Es un año, hostia. Sí, es durante un año donar, no sé si son 15 o 20 dólares al mes. Y al final es mucho dinero. Y entonces estoy ahí pensándomelo si de verdad quiero apoyarles por el proyecto que es o si realmente pueden vivir sin mi aportación, ¿sabes? Que creo que sí. Os apoyo mucho, pero... que digo, habrá gente americana con más dinero que yo que pueda donar. No sé. Mira, esto me viene además muy bien para recomendar a la gente que escuche las mesas redondas que grabamos sobre esto, por el caso de Leo, que es oyente al otro lado del micrófono, que vive en Argentina, y él nos ponía en la situación de, claro, lo que es para un argentino apoyar al podcasting español o al podcasting europeo o incluso al americano por la devaluación económica que sufren, los, no sé si son pesos en Argentina, pero bueno, esos son en dólares. Sí. Que al final ellos se manejan en dólares americanos. Pero bueno, eso no vamos a traerlo aquí, que la gente se escuche el capítulo. Sí, lo voy a publicar dentro de poco, o sea que se podrá escuchar y es muy interesante lo que cuenta. Sí. Pues nada, eso bueno, en eso me debato yo. Si dedico una parte de mi sueldo a pagar a los americanos o no.
¿Y qué tipo de aportaciones realizas o recibas? Nos has hablado del caso de Coffee al otro lado del micrófono, de ese posible mecenazgo a Radiolab. No sé si tienes algo más tú en Carmenia en casa. Nada. Creo que no tenías nada, ¿no? Nada, nunca. Bueno, nunca he hay que puesto, decir... sí. Dime. Al otro lado del micrófono, esto te lo cuento en exclusiva, que porque lo quiero hacer esta misma semana, vamos a sacar tazas a través del Coffee, qué guay. que está muy bien, ya que la gente aporta cafés, pues tiene una pequeña tiendecita que puedes poner tú, y de momento voy a lanzar que la gente pueda comprarse las tazas de al otro lado del micrófono para que puedan tomarse ahora sí conmigo los cafés a los que me invitan. ¡Qué guay! Y de paso pues comprárselo y apoyar el podcast. Oye, eso me parece así fantástico. Que luego cuando acabamos de grabar me tienes que dar tu dirección porque tú ya tienes la tuya asignada. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y nada, ¿has decidido crear contenido nuevo pensado directamente para monetizarlo? No, la verdad es que no. Creo que para eso tienes que tener una dedicación muy seria al podcast. Dedicarle un tiempo, una inversión de recursos, de sonido, de calidad de sonido, de montaje, de un montón de cosas que yo no estoy dispuesta. No es que no esté dispuesta, es que no tengo esa prioridad ahora mismo. Y luego... Bueno, pero aquí hay que aprovechar, porque no has creado podcast directamente monetizar, no has monetizado ese tipo de contenido que voy a comentar, pero sí que has sacado algo para donar precisamente una buena causa que sí que está relacionada con el podcast. No sé si sabes a lo que me refiero, que te lo comenté en el Instagram. ¿A qué has donado tú unos beneficios que has sacado últimamente? Ah, vale, bueno, es verdad. Bueno, pues es que yo decidí hacer una serie de grabados que era un poco para el Día de la Mujer y decidí pues donar todo el dinero que recibiera de esa venta a una asociación de mujeres. Entonces estuve mirando a ver qué asociación me gustaba más y tal, y al final me decidí por una que es de investigación de cáncer de mama, que se llama HeyCam, creo. HeyCam o HeyScam, no sé cómo es. Creo que es HeyCam. Y bueno, es de investigación de cáncer de mama y es una asociación de un montón de médicos súper buenos de España. Y pues nada, pues he estado vendiendo grabaditos y he estado donando todo el dinero a ellos. Me ha salido un poco mal la jugada porque al final he perdido mucha pasta por los gastos de envío y tal. Pero bueno, estoy contenta de haber participado y haber podido donar dinero. Creo que al final he vendido, 80 euros y sé que tengo 4 o 5 más que tengo que me han apalabrado que sí que me lo van a comprar y tal. O sea que al final pues será como unos 140 euros o algo así lo que habré donado, que es mejor que nada, ¿sabes? Sí, sí. Y tú me dijiste pues que además esa asociación tienen un podcast, ¿no? Sí, porque precisamente, claro, yo cuando leí el nombre dije, un momento, esto me suena a mí. Y es que dediqué un episodio cuando lanzaron, me parece que fue por el Día del Cáncer de Mama. Que me perdonen, pero no recuerdo cuándo era, no sé si era en octubre o por ahí, noviembre o diciembre incluso, y anunciaban que habían sacado un podcast y le dediqué un episodio y digo, anda, mira, esto lo conozco yo, ¿por qué esa? Y es que era porque le había dedicado un capítulo. Pues es HeyCam, HeyCam. Sí, con G de Granada. Sí, pues nada, yo lo sigo teniendo a la venta, ¿eh? Yo aquí hago un llamamiento que se metan en mi tienda de Etsy. Link en mi bio de Instagram, @CarmeniaMoreno. y bueno, pues está bien porque es para una buena causa y nada. Yo solo pues lo único que no o sea, que cuesta 10 euros más los gastos de envío yo lo envío. Lo que pasa es que me cuestan más los gastos de envío que el dinero que he puesto. Es que hay que darle una vuelta. Esa monetización, Carmen, algo estás haciendo mal. Aunque no sea monetización para ti, pero por lo menos que no pierdas dinero, hombre, que apoyes una buena causa o que la gente apoye la buena causa, pero que no te haga perder dinero a ti. Es que está muy mal pensado porque es que no había pensado que Etsy se lleva una comisión, más luego que el envío me costaba más de lo que yo puse. Yo puse que costaba 5 euros el envío, pero luego eran 12 euros. Hostia. Pues eso me está pasando a mí con lo de las tazas, que estoy echando cuenta, digo, pues si es que al final las tazas estas van a salir, bueno. No, en fin, tú de las tazas hablas conmigo que yo te digo una solución, no te preocupes.
Ah, vale, pues ahora hablamos porque estoy a punto de inaugurar la tienda de al otro lado del micrófono. Bueno, y por último, para cerrar, si monetizas, que no sé si ha sido el caso o no, solamente por estos grabados que comentas, ¿has visto que han incrementado o han reducido los beneficios de esta monetización? Bueno, es que lo has sacado este año, ¿no? Es que no monetizo, solamente, bueno, yo vendo grabados por Etsy y claro. en mi taller también, entonces eso sí que he vendido más que el año anterior, pero eso no es tanto relacionado con el podcast, ¿sabes? Entonces no sé, no monetizo, entonces no sé. Sí que he escuchado que ahora, por ejemplo, el botón de Amazon de afiliados como que ya no funciona tan bien, que ya no te pagan. Me estuvo comentando PJ que han quitado muchos productos que ya no suman nada, ¿no? Y Bueno, que... bajaron, es que bajaron, pero hace ya varios años, que bajaron mucho el porcentaje de beneficio. Antes estaba en torno al 5%, 6% y ahora está en torno al 3, 2,5%. Con lo cual, pues es la mitad. Al final te llevan la mitad de todo y encima hay productos que no cuentan. Entonces, ¿no? Pues bueno. Bueno, pues nada, yo lo único que me he beneficiado ha sido el micrófono que me lo pagó porque podcast gracias al link de afiliados, que por eso me acordaba. Pero ya está, no he hecho nada más. La verdad. Bueno, y partes de los cafés que aunque hayan venido para Móstoles han vuelto otra vez a Alicante, eso sí. Es verdad, algunos cafés me han venido de vuelta, es verdad. Y aquí sí que hay que decir que hay que dar las gracias a los oyentes que estén oyendo esto o que han oído los anteriores, porque sí que ha incrementado los beneficios de al otro lado del micrófono en cuanto a esas donaciones o suscripciones de los cafés de Ko-fi, porque sí que ha aumentado en ese 2020, en este año de pandemia, sí que ha aumentado. De hecho, hace poco superé los 400 cafés, que en parte es gracias a ti, en parte gracias a los invitados que has traído y en parte también a que me he volcado mucho más, que esto no sé si era una de las preguntas, no, porque no, pero... creo que la contesté en la charla, por eso me sonaba a mí. Que sí que me había visto, o sea, me había esforzado yo más en trabajar ese perfil de Ko-fi, porque ya no es solamente, bueno, pues lo digo en el podcast y que la gente que done, pues que done. No, es que todos los días uno de los sitios donde pongo los episodios es en Ko-fi, con lo cual a todo el mundo le llega el aviso de que he publicado en Ko-fi. Además he puesto las suscripciones que se puede suscribir la gente y donar sus cafés todos los meses. Además lo recuerdo mucho más en el podcast, que la gente se puede donar, puede suscribirse o puede patrocinar al otro lado del micrófono, como por ejemplo patrocinó Miguel Vesta, que patrocinó un capítulo, o comprar directamente episodios. En mi caso son episodios con post, como algunos de los lunes podcastero que han pasado por aquí, o entrevistas, o en fin, patrocinios semanales todavía no se ha dado caso, quincenales o mensuales tampoco, pero bueno, ahí está la oportunidad, que la manera de patrocinar al otro lado del micrófono es a través de este perfil de Ko-fi, con lo cual es monetización. Y ahora encima con la tienda de las tazas, pues bueno, vamos a ver si la gente se anima y tengo que hacer un nuevo pedido de tazas nuevo, porque ya he hecho uno, pero me da miedo que al anunciarlos ya se agote. Así que, oye, bueno, pero que por un justo precio yo me cambio el nombre, ¿eh? Y ya dejo de ser Carmenia Moreno y me llamo, no sé, @Häagen-Dazs. Sí, sí. Mira, sería un buen patrocinador. Saimaza al otro lado del micrófono. Vamos a ver si lo hacen los teatros de Madrid y las paradas de metro, ¿no me voy a poder cambiar yo el nombre? Starbucks al otro lado del micrófono, que son cafés más caros. Muy bien, Carmen, pues ha sido todo un placer repasar contigo esta mesa redonda que nos propusiste tú hace una semanita, 10 días, que creaste para Lipod y que ahora sí te has podido sentar tranquilamente a responder todos estos puntos que nos trajiste tú y que te has vuelto a escuchar editando las mesas redondas de nuevo, que tú echando cálculos me decías, no, tengo para 2 o 3 horas, y yo, no, son 10 horas, Carmen. Sí, la verdad que me ha costado un poco cortar los audios y todo eso, cuadrarlo, pero había momentos divertidos que pondré como tomas falsas porque había cosas graciosas. Pero mira, que muchísimas gracias por hacerme las preguntas porque me quedé con muchas ganas de responderlas y no pude hacerlo en casi ningún grupo. Y bueno, que ya se acaba el ciclo de esta charla, ¿no? Porque ya hemos hecho el previo,
No sé cuántas veces hemos hablado de esto, así que nada, ya solo deciros que estarán pronto publicadas en el perfil de Ali Podcast, creo que se llama Ali Podcast, el podcast creo que se llama así, y que lo podréis escuchar. Le daremos bombo también por aquí por si queréis escuchar las respuestas de toda la gente, que fue interesantísimo, y que muchas gracias por escucharnos. Eso, y ahora por favor despídete tú y regresa a ese sitio donde están los oyentes ahora mismo. Y con esto nos despedimos los dos y regresamos a ese sitio donde estáis vosotros, al otro lado del micrófono. ¿Queréis hacer del lunes podcastero algo más grande todavía? Vosotros también podéis participar en este reto semanal recomendando el último episodio que hayáis escuchado o directamente el podcast que más os guste. Solamente debéis publicar una recomendación a través de cualquiera de las redes sociales o canales de difusión habituales, incluyendo el hashtag lunespodcastero. Una vez lo hayáis hecho, entrad en el post de esta semana que encontraréis en las notas de este capítulo y añadid el enlace en el carrusel de links que veréis al final del post. De esta manera, vuestra recomendación quedará grabada para la posteridad para que todo el mundo disfrute de ella. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.